Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar compartiendo con ustedes una estrategia avanzada utilizando los pin bar. En este caso vamos a estar aprovechando la información que este patrón de velas nos brinda acorde a un contexto en específico. Antes de empezar les voy a dar la advertencia. Esta no es una estrategia 100% segura porque no existen estrategias 100% efectivas. En este caso, una de las estrategias es para operar en contra de tendencias, entonces tenemos que considerar que operar en contra de tendencias es peligroso. Sin embargo, la otra estrategia sí es a favor de la tendencia, así que esa parte también puede llegar a beneficiarnos. Recuerda que mientras más conocimiento tengas de acción del precio, mejor vas a poder aprovechar las confluencias del mercado y así vas a poder aumentar tu probabilidad de éxito. No olvides que esta técnica funciona en cualquier divisa y en cualquier activo o temporalidad. Dicho esto, vamos a empezar con la explicación. Primero quiero hacerles un recordatorio de qué es un pin bar. Un pin bar es un patrón de vela japonesa que tiene una mecha más grande que el cuerpo. Por ejemplo, acá tenemos pin bar bajistas. En este caso tenemos un cuerpo bajista y una mecha muy grande en la parte inferior. En este otro caso tenemos un cuerpo bajista pero una mecha muy grande en la parte superior. Es muy importante esto que les voy a comentar a continuación. Es preferible que no tengan mecha del lado opuesto y si es que tienen mecha, esa debe ser muy pequeña. Acá tenemos un ejemplo alcista donde la mecha más grande acá está en la parte de abajo. Y tenemos acá otro ejemplo alcista donde la mecha más grande se encuentra en la parte superior. No te olvides que yo ya he explicado en un video más a detalle cómo pueden ustedes aprender a leer la fuerza de las velas sin tener que aprenderte el nombre de los patrones de velas. También es importante que sepas que en cada contexto esa fuerza de las velas nos va a indicar información diferente. Y eso es algo que vamos a aprovechar en esta estrategia. Quiero que me prestes atención un momento. Puedes darte cuenta, por ejemplo, en esta vela bajista, que en algún momento de su creación el precio bajó hasta este punto, hasta el extremo de la mecha, y de pronto terminó subiendo con bastante fuerza. Eso nos ha dejado una gran mecha en la parte inferior. ¿Qué quiere decir eso? Que acá, en la parte más abajo, el precio ha encontrado un soporte, un lugar en donde entraron los compradores y por ese motivo el precio termina creando ese movimiento, termina dejándonos esa mecha. Entonces aquí tenemos un soporte. En este otro caso tenemos por ejemplo que durante la creación de esta vela el precio subió y llegó hasta acá a la parte superior y de pronto termina bajando con mucha fuerza, dejándonos una gran mecha en la parte de arriba. Entonces significa que cuando el precio llegó hasta esta parte superior encontró una resistencia donde entraron los vendedores y terminaron dejando una vela con cuerpo bajista. Entonces lo que podemos observar acá es que tenemos una resistencia en la punta de esa mecha. Lo mismo pasa con los ejemplos alcistas. Por ejemplo, acá tenemos este pin bar alcista con una gran mecha en la parte de abajo. Significa que en algún momento el precio bajó y llegó hasta este mínimo y de pronto entraron compradores. Lo que significa que aquí tenemos un soporte en donde entraron compradores. Y lo mismo con este otro ejemplo del pin bar alcista. Tiene una gran mecha en la parte superior, lo que significa que aquí tenemos una resistencia en esa punta, donde entraron vendedores. En algún momento el precio llegó hasta ahí arriba y los vendedores dominaron dejando esa gran mecha. Ok, lo que sabemos ahora es que tenemos esos micro niveles. Entonces, en algunos contextos en específico, el precio suele ser atraído hacia ese soporte y resistencia que activó la mecha. Es decir, por ejemplo, después de este pin bar, que tiene una gran mecha en la parte inferior, la siguiente vela puede tratar de moverse a tocar este soporte. No sabemos si en ese soporte van a entrar compradores o vendedores. Lo que nosotros queremos aprovechar con esta estrategia es tratar de seguir el movimiento donde el precio va a intentar moverse hasta esa área de soporte. Es decir, por ejemplo, acá como tenemos una gran mecha en la parte de abajo, buscaríamos una venta esperando que la siguiente vela trate de seguir bajando. Y lo mismo sería en este otro ejemplo, donde podemos esperar a que el precio trate de subir para rellenar ese espacio y tocar la resistencia. Para esta estrategia que les voy a explicar ahora, solo vamos a utilizar una variación de este tipo de patrones de velas. Además, vamos a utilizar contextos específicos. Es por eso que esta es una estrategia más avanzada. Muy bien, ahora sí, les voy a explicar en qué consiste esta estrategia.
Vamos a trabajar en el primer contexto. El primer contexto es un pin bar más un soporte y resistencia a favor de la tendencia. Quiero que veas acá esta línea que representa el precio. Podemos imaginar que el precio venía bajando en este caso. Nos ha presentado acá lo que es un movimiento alcista, ¿ok? Y de pronto trata de seguir moviéndose hacia abajo. De pronto tenemos un pin bar con una gran mecha en la parte inferior. Ok, muy bien. Tenemos acá entonces el pin bar y además anteriormente se nos habría creado un soporte acá en este mínimo. Entonces tenemos acá también un área de soporte. Perfecto, tenemos el pin bar, tenemos el área del soporte y sabemos que venimos a favor de una tendencia bajista. Eso significa que este pin bar, que tiene cuerpo bajista y una mecha grande en la parte de abajo, me está indicando que el precio puede estar interesado en llegar a este soporte. Eso quiere decir que podemos vender en la siguiente vela. Quizá acá te preguntes qué tamaño debería de tener esta mecha. Lo que importa es que esa mecha debe ser más grande que las mechas pequeñas de las velas anteriores. También quizá te preguntes si es necesario que la mecha de ese pin bar llegue a tocar el soporte. Es mucho mejor que la mecha toque el soporte, pero no siempre lo va a hacer. En ocasiones solo te va a dejar una mecha muy grande, se va a acercar al soporte, pero no lo va a tocar. No importa, de cualquier forma podemos tratar de operar esperando que el precio trate de bajar a tocar ese soporte. Muy bien, esto es un ejemplo bajista del contexto número 1 de pin bar más soporte o resistencia más ir a favor de la tendencia. Ahora te voy a explicar lo que es el contexto número 2, que es un pin bar más un retroceso a la EMA de 20 periodos. Ok. Presta mucha atención para este segundo contexto. Acá venimos en un movimiento alcista. Esta línea naranja que tú ves en la parte de abajo es una EMA de 20 periodos. Entonces tenemos acá un movimiento alcista, el precio viene a favor de la tendencia. De pronto tenemos un retroceso a la EMA de 20 periodos y tenemos una vela que nos ofrece la oportunidad de buscar una compra. Por ejemplo, puede ser que aquí el precio esté tocando la EMA de 20 periodos y nos esté creando una vela envolvente o una estrella de la mañana. Al final estamos viendo fuerza a favor de la tendencia. Sin embargo, acá es donde pasa esta estrategia. La siguiente vela no termina siendo alcista, no termina siendo a favor de la tendencia. La siguiente vela termina siendo una vela bajista con una gran mecha en la parte inferior. Eso significa que los compradores que intentaron entrar después de esta vela fuerte alcista no pudieron dominar. Esos compradores se han quedado atrapados. Por lo tanto, es válido que nosotros busquemos una venta en la siguiente vela. En este caso puedes observar que tenemos una mecha grande en la parte inferior. Eso significa que esta parte de acá es el soporte de interés y los vendedores van a intentar rellenar ese espacio para tocar ese soporte. No sabemos si van a lograr llegar al soporte, no sabemos qué va a hacer después el precio cuando llegue a ese soporte. Lo que sí sabemos es que podemos aprovechar al menos una vela a favor de ese movimiento. De nuevo, puede ser que te preguntes de qué tamaño tiene que ser la mecha de ese pin bar. En realidad tiene que ser una mecha que sea más grande a las mechas pequeñas previas, ya vamos a estar viendo los respectivos ejemplos. Ahora, otra pregunta que te puedes hacer es que si la mecha debe de tocar la EMA o debe de romperla. Es mucho mejor si la toca o si la rompe, eso sería excelente, pero en ocasiones no llega a tocarla, no pasa nada, podemos de todas formas buscar la venta. No es algo 100% efectivo, siempre existe riesgo en esta estrategia. Entonces aquí les he mostrado el contexto número 2, que es pin bar más retroceso a la EMA de 20 periodos. Como pueden darse cuenta acá, como estamos buscando ventas, estamos utilizando el pin bar con el cuerpo en la parte de arriba y con la mecha en la parte de abajo. Acá de nuevo estamos buscando ventas, entonces estamos utilizando el pin bar con la mecha en la parte de abajo y el cuerpo en la parte de arriba. Ahora veamos cómo funcionaría con un pin bar alcista. En el caso de buscar una compra vamos a estar utilizando este patrón de velas que consiste en un pin bar con un cuerpo en la parte inferior y con una gran mecha en la parte de arriba. Presta mucha atención a eso y anótalo. Para el contexto número 1, donde vamos a estar operando con un pin bar más un soporte de resistencia a favor de la tendencia, tenemos que venir por ejemplo en una tendencia alcista, que el precio haga un retroceso y que nos deje una gran resistencia. En este caso aquí tendríamos la resistencia porque a partir de este punto entraron vendedores. Más adelante el precio empieza a subir y se acerca a la resistencia, pero termina reaccionando en formato de un pin bar con una gran mecha en la parte superior. Tenemos un cuerpo a favor de la tendencia, tenemos una mecha que nos dice que los compradores pueden intentar llegar a la resistencia, podemos buscar una compra en la siguiente vela.
Les recuerdo que no es necesario que el precio toque la resistencia o que la rompa con la mecha, no es necesario, pero es mucho mejor si llega a hacerlo. Ahora, ese sería el pin bar más soporte resistencia a favor de la tendencia alcista. Ahora veamos el contexto número 2, que es el pin bar más el retroceso a la EMA de 20 periodos. En este caso venimos en un movimiento bajista, esta línea de color naranja es la EMA de 20 periodos. De pronto tenemos un retroceso hasta la EMA. No es necesario que el precio llegue a tocar la EMA de 20 periodos, pero sería mucho mejor si cuando el precio viene retrocediendo toca la EMA y de pronto nos muestra un patrón para operar a favor de la tendencia. Aquí lo más importante es que después de tener esa vela de fuerza bajista que nos diga que a lo mejor el precio va a intentar seguir bajando, seamos inmediatamente rechazados por el precio creándonos un pin bar alcista. Como puedes darte cuenta, este pin bar tiene mucha mecha en la parte superior. A pesar de ello, esa mecha es bastante grande, lo cual nos indica que los compradores pueden intentar empezar a entrar, por lo menos para tratar de llegar a la EMA de 20 periodos o para llegar a tocar esa resistencia en la punta de la mecha. Es por eso que es completamente válido que busquemos una compra en la siguiente vela. En este caso pues estaríamos operando la compra esperando que el precio logre completar el retroceso a la EMA de 20 periodos. Quizá te parezca un poco confuso, en primer lugar pues por eso es una estrategia avanzada, pero para que se entienda mucho más, ahorita te lo voy a explicar viendo el respectivo gráfico. Muy bien, no lo olvides, si vamos a buscar ventas necesitamos que el pin bar sea bajista y que tenga la mecha en la parte de abajo. Si vamos a buscar compras necesitamos que el pin bar sea alcista y tenga la mecha en la parte de arriba. Esto es muy importante y tienes también que anotarlo. Muy bien, antes de continuar debo de decirte que no es una estrategia que se vaya a dar siempre, no es una estrategia que se repita a cada media hora o a cada hora. Esta es una estrategia que suele darse 1 o 2 veces por día nada más. De cualquier forma es algo que se puede aprovechar muy bien. Y en dado caso que tengas miedo y no quieras operar estas estrategias, pues lo que puedes hacer es evitar tomar la operativa en su contra. Simplemente no haces nada. Muy bien, ahora sí les voy a mostrar los respectivos ejemplos. Empezamos acá con el ejemplo número 1, que sería un ejemplo del pin bar más el retroceso de la EMA de 20 periodos. Quiero que vean ustedes que acá venimos en una tendencia bajista, podemos ver que venimos debajo de la EMA de 20 periodos. De pronto el precio empieza a hacer estos retrocesos, pero seguimos a favor de la tendencia. El precio empieza a crear lo que es este rango. Eso disminuye un poco la probabilidad de éxito de esta operación, pero aún sigue siendo válida ya que la tendencia previa era bajista y era bastante fuerte, así que es probable que el precio trate de romper hacia abajo. Sin embargo, nos damos cuenta que tenemos una vela bajista bastante fuerte, esta de acá, nos está mostrando mucho interés por parte de los vendedores. Sin embargo, a pesar de tener una vela bajista fuerte, el precio en la siguiente vela no sigue bajando. En la siguiente vela tenemos un pin bar con un cuerpo alcista, poca mecha en la parte de abajo, pero una gran mecha en la parte superior. Este es un excelente pin bar y está cumpliendo con las reglas de la estrategia de pin bar más retroceso a la EMA. Entonces, prácticamente lo que tenemos acá es una tendencia bajista fuerte, de pronto el precio logra retroceder y tocar la EMA de 20 periodos, nos muestra nuevamente señal de fuerza bajista en la siguiente vela, pero el precio no puede seguir bajando, nos muestra un pin bar, lo cual es una oportunidad para comprar. Si te das cuenta acá, la mecha de este pin bar es mucho más grande a las mechas de las velas anteriores, entonces desde ahí ya puedes saber tú a simple vista que la mecha en efecto es grande y que la vela es válida. Si bien es cierto que el precio no logra tocar la EMA de 20 periodos, lo cual hubiera sido mucho mejor, lo que sí es cierto es que la mecha al final de cuentas es bastante grande, así que por ese motivo es válido tomar el riesgo y buscar una compra. Acá tenemos otro ejemplo donde veníamos de una tendencia bajista, el precio se ha mantenido debajo de la EMA y sin tocar la EMA por muchas velas, de pronto logra retroceder y tocar la respectiva EMA, y cuando toca la EMA nos deja una buena vela envolvente bajista. Esta es una vela bajista bastante fuerte, es válido que busquemos una venta. De hecho, pues lo que podría llegar a bloquearnos es el soporte que se encuentra un poco más abajo, pero como venimos a favor de la tendencia bajista es probable que el precio trate de romper ese soporte. Sin embargo, nos damos cuenta que el precio no puede seguir bajando e inmediatamente la siguiente vela es una especie de pin bar. Tiene muy poca mecha en la parte inferior, mucha mecha en la parte superior y muy poco cuerpo. En
este caso, este pin bar alcista es una señal para buscar una compra en la siguiente vela, y si se dan cuenta acá, se habría ganado la operativa. En este caso, lo que el precio nos está mostrando es que los vendedores no pudieron dominar en esta vela envolvente, que los compradores terminaron entrando en un pin bar, crearon un máximo, una resistencia que es de interés para los compradores, y por eso en la siguiente vela el precio trata de llegar a esa área. Acá te voy a mostrar otro ejemplo de esta estrategia del pin bar más retroceso a la EMA de 20 periodos. Puedes darte cuenta que venimos en una tendencia bajista bastante fuerte. De pronto tenemos interés por parte de los compradores que logran llegar al precio hasta la EMA de 20 periodos y de pronto los vendedores tratan de volver a dominar. De hecho, pues después de mostrarnos 3 velas bajistas, llegan a crear lo que es este pin bar. Es una señal de fuerza bajista, es decir, aquí es válido buscar operar en ventas a favor de la tendencia porque es un rebote en la EMA de 20 periodos y estamos viendo el interés por parte de los vendedores en esta vela. Sin embargo, la siguiente vela inmediatamente es alcista, el precio ya no puede seguir con el movimiento hacia abajo. Además, la siguiente vela tiene demasiada mecha en la parte superior. Bueno, al final de cuentas es un pin bar, es una oportunidad válida para buscar una compra en la siguiente vela. En este caso lo que podemos observar es que el precio ha intentado continuar con la tendencia bajista, pero ha fallado, nos ha terminado creando este pin bar que nos muestra el interés por parte de los compradores de poder tocar esta resistencia. Entonces es por ese motivo que el precio puede seguir subiendo en la siguiente vela. Además, ustedes pueden darse cuenta que es una especie de doble suelo, pero lo operamos hasta que tenemos el mejor contexto. Ya para terminar te muestro otro ejemplo. Acá tenemos una tendencia bajista bastante fuerte, un retroceso, el precio no logra llegar a la EMA de 20 periodos, pero recuerden que no es necesario que lo haga. Tenemos acá de nuevo un intento del precio por volver a empujar hacia abajo, pero inmediatamente la siguiente vela pues es esta vela con una gran mecha en la parte superior. En este caso el precio no puede seguir bajando después de esta vela bajista, así que los vendedores se han quedado atrapados. Esta vela tiene una mecha grande, si bien es cierto que no es la más grande del mundo, sí que es más grande que las mechas pequeñas de las velas previas. Eso significa que esa vela tiene considerable mecha grande. Y además, eso es mucho mejor, logra romper el máximo de la vela anterior. Por lo tanto, en este caso es válido que busquemos una compra en la siguiente vela, esperando que el precio logre llegar a esta resistencia. Y al mismo tiempo, de nuevo, es una especie de doble suelo la que se estaría formando en este caso. Con eso pues terminamos los ejemplos de pin bar más retroceso a la EMA de 20 periodos y empezamos con los ejemplos de pin bar más soporte resistencia a favor de la tendencia. Acá podemos observar que venimos a favor de una tendencia bajista porque venimos debajo de la EMA de 20 periodos. De pronto el precio entra en este micro rango y empieza a mostrar insistencia en moverse hacia abajo. Esa insistencia está bastante clara, es bastante notoria y es parte del contexto que nos ayuda a tomar la siguiente operación. Como puedes darte cuenta, acá tenemos un área de soportes. Todos estos de acá serían los niveles de soportes que se encuentran activos. De pronto tenemos acá un martillo o un pin bar que logra perforar con bastante mecha la parte inferior de ese soporte. En este caso, eso nos está mostrando que hay interés por parte de los vendedores de llegar a ese punto mínimo. Obviamente es peligroso porque estamos operando contra un soporte, pero recuerden que venimos a favor de la tendencia bajista, por eso es válido hacerlo. Ahorita les voy a mostrar el siguiente ejemplo donde también tenemos un contexto bastante similar. Tenemos un movimiento bajista bastante fuerte, el precio crea este soporte porque allí es donde el precio rebota, empieza a intentar subir, no puede, los vendedores tratan de dominar nuevamente hasta que se nos crea esta especie de pin bar o de martillo, donde podemos observar que el precio logra llegar con la punta de la mecha inferior a la parte de abajo, es decir, al área del soporte. Tenemos acá. El precio logra bajar y llegar a ese soporte y termina dejándonos una vela con una gran mecha en la parte de abajo. Eso significa que es una oportunidad para operar una continuidad a favor del movimiento bajista. En este caso nosotros sospechamos que esta mecha nos está mostrando el interés por parte de los vendedores de llegar a ese nivel de soporte y pues obviamente de intentar romperlo. Es por ese motivo que podemos buscar la venta en la siguiente vela. Acá te muestro otro ejemplo que tiene un poquito más de contexto, lo cual hace más fácil la interpretación. Venimos en un movimiento bajista, el precio retrocede a la EMA de 20 periodos creando lo que es un doble techo. En este caso tenemos que en el segundo techo podemos observar un pin bar, o un doji mejor dicho, con una gran mecha en la parte inferior. Debido a que este movimiento del precio está rompiendo lo que es el soporte, es válido buscar una venta en la siguiente vela.
En este caso la siguiente vela representa mejores características, tiene una mecha grande en la parte inferior, pero está reaccionando a esta área de soporte. Eso significa que de nuevo los vendedores pueden intentar llegar a tocar esta área de mínimos. Es por ese motivo que podemos buscar una venta en esta siguiente vela. En este caso es válido hacerlo a pesar de tener dos velas previas con mecha en la parte inferior. Es válido buscar esa venta ya que estamos viendo la insistencia del precio en bajar, más el doble techo, más este soporte que es de sumo interés para los vendedores ya que están intentando llegar a ese nivel. Si te das cuenta, la estructura de lo que tratamos de operar aquí es bastante básica: movimiento bajista, retroceso, que el precio trate de seguir bajando, obtener acá un pin bar con una mecha grande en la parte inferior y vender inmediatamente. Si estamos en una tendencia alcista, pues es algo similar: retroceso, continuidad del precio, que el precio se acerca a la área de resistencia, que justamente allí en esa resistencia se nos cree lo que es con una gran mecha perforando, tocando esa resistencia, y buscamos una operativa de compra. Entonces en este caso eso es lo que podemos observar. Y aquí te muestro finalmente el último ejemplo en donde quiero explicarte que a pesar de ser una estrategia fiable, avanzada sí porque necesitamos prestarle atención al contexto y al patrón de velas, es una estrategia que al final nos permite obtener buenos beneficios. Sin embargo, no siempre se va a poder ganar. Por ejemplo, acá tenemos un movimiento alcista y de pronto tenemos un retroceso a la EMA de 20 periodos y una vela envolvente. En este caso, nosotros podríamos tratar de buscar una compra en la siguiente vela. Sin embargo, el precio no sigue subiendo, probablemente se queda atrapado con este gap. Lo que sí pasa es que la siguiente vela es bajista y tiene una mecha grande en la parte de abajo. Por lo tanto, según la estrategia que hemos aprendido acá, podemos sospechar que el precio va a intentar bajar y va a crear una vela bajista más. Eso es algo completamente válido de hacer, está bien ejecutado. Sin embargo, acá, como puedes darte cuenta, el precio logra bajar, llega a la EMA de 20 periodos y termina reaccionando dejándonos una vela alcista. En este caso, el precio no hizo el movimiento que esperábamos en el tiempo que teníamos planeado utilizar. No pasa nada, simplemente termina siendo porcentaje de error, porcentaje de fallo de la herramienta, y lo que hacemos es avanzar a la próxima oportunidad que el precio nos puede brindar. Muy bien, trader, como te he explicado, esta estrategia quizá sea un poco peligrosa de utilizar para algunos. En mi caso, yo suelo utilizarla cuando veo que eso está pasando, suelo utilizar esta estrategia. Pero es mi caso porque en realidad yo opero diferentes estrategias, entonces no me importa que una de esas no me funcione en esta sesión, simplemente avanzo a la siguiente estrategia o siguiente oportunidad que el mercado me brinde. Entonces por eso he considerado yo que estas estrategias que les he explicado son un poco complicadas y es mejor aplicarlas en trading avanzado. Muy bien, traders, espero que de cualquier manera les sea de utilidad o que al menos les sirva para no operar en contra de la estrategia, ya que si tú operas en contra de la estrategia corres más riesgo de perder esas operativas. Así que como siempre, espero que esta clase les sea de utilidad. Ya saben, si ustedes tienen alguna duda, alguna sugerencia, pueden dejarla en los comentarios. Si quieren ver también cómo opero yo esta clase de situaciones, pues ya les he compartido varias sesiones, las pueden ver también aquí en el canal. Muy bien, traders, yo me despido. Cuídense, tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos.